El coraje y la voluntad de intentar lo imposible habían demostrado que la mayor fortaleza de la humanidad no estaba en seguir el camino establecido, sino en encontrar uno nuevo a lo largo de las eras. Habían hecho más que ganar una serie de batallas, le habían mostrado a la galaxia que el verdadero avance no siempre significa avanzar, a veces significa moverse en direcciones que nadie más había pensado explorar. Al hacerlo, habían convertido a los potenciales conquistadores en aliados, no a través de una potencia de fuego superior, sino a través de la capacidad exclusivamente humana de pensar de manera diferente. Envíen un mensaje al comando de la Tierra. Chen ordenó mientras Ixel y sus subordinados se preparaban para regresar a su nave. Díganles que la operación Cambio de Paradigma fue un éxito. La galaxia finalmente está lista para aprender que hay más de una forma de alcanzar las estrellas. La flota de la hegemonía pronto partiría, pero regresarían no como conquistadores, sino como socios ansiosos por aprender la lección más valiosa de la humanidad, que el futuro no pertenece a quienes pueden construir las naves más grandes o las armas más poderosas, sino a quienes pueden imaginar nuevas posibilidades y atreverse a perseguirlas, sino forjar el tuyo propio. Las secuelas de la victoria de la Égida no trajeron descanso a su tripulación mientras el capitán Chen supervisaba las operaciones de control de daños. Los sensores de largo alcance detectaron una oleada masiva de firmas FTL. La hegemonía llegaba con fuerza y esta vez no lo harían. Subestimar la nave humana. Más de 30 naves se aproximan. El teniente Wong informó con voz firme pero controlada. Se están desplegando en formación esférica. Sin puntos ciegos esta vez. El Dr. Reynolds levantó la vista de su consola, donde los informes de daños se desplazaban sin cesar. El recubrimiento biomédico tiene una eficiencia del 60%. Demasiados cuasi accidentes desde su último ataque. No podremos engañarlos con la misma eficacia. Chen asintió. Procesando la información, la hegemonía se había adaptado más rápido de lo esperado. Pero eso es lo que los humanos hicieron mejor, adaptarse aún más rápido. Ingeniería. ¿Cuál es nuestro estado? La voz de la ingeniera jefe, María Santos, se escuchó clara y decidida. El motor principal está al 85%. Los motores de masa están operativos, pero tenemos una capacidad de munición del 30%. La buena noticia es que tengo una idea. Capitán, es una locura, pero podría funcionar en este momento. Jefe, la locura es justo lo que necesitamos. El plan Santos era esencialmente humano, tomar algo diseñado para un propósito y reubicarlo para otro. Las alas dañadas por un tic. El recubrimiento podría reconfigurarse para absorber y almacenar energía del fuego enemigo como un condensador masivo. Era peligroso, aún no probado. Y exactamente el tipo de improvisación que había mantenido a la humanidad sobreviviendo contra todo pronóstico mientras la flota de hegemonía se acercaba. Chengatered la atención de sus cruceros. Creen que saben de lo que somos capaces, ahora tendrán contramedidas para todo lo que hicimos antes, así que vamos a mostrarles algo nuevo, algo para lo que no podrían haberse preparado porque lo acabamos de inventar. La determinación de la tripulación del puente era palpable. Por eso las tripulaciones humanas aún ocupan estaciones críticas en lugar del ICE. La capacidad de comprender e implementar nuevas ideas radicales en medio del combate. La flota de hegemonía abrió fuego primero. Un bloqueo coordinado diseñado para abrumar cualquier defensa posible, pero en lugar de intentar evadir las eras, se giró para enfrentar el asalto directamente, desviando todo el poder a la codificación modificada. Reynolds anunció sus dedos volando sobre los controles, que había sido reprogramado sobre la marcha. Si esto funciona, tendremos una oportunidad. Las armas de energía impactaron el salón de las eras y por un momento pareció que la nave humana sería abrumada. Entonces, algo notable sucedió. El recubrimiento biómico comenzó a brillar, no por daño, sino por la energía capturada. Absorción de energía al 40% de su capacidad. Santos informó, 60 a 80. Nos acercamos a niveles críticos. Las naves hegemónicas presionaron su ataque. Sus comandantes probablemente creyeron que finalmente estaban rompiendo las defensas de la nave humana. No podrían haber estado más equivocados. Chant ordenó que las eras modificaran el casco. Liberó su energía almacenada en un pulso electromagnético masivo, pero no en todas las direcciones. La tripulación humana había manipulado los sistemas de contención magnética de su nave para enfocar la liberación en un haz estrecho, creando lo que efectivamente era un cañón EMP dirigido masivo. El resultado fue devastador. 3 naves HIM directamente en el camino de las habas se apagaron instantáneamente. Sus sofisticados sistemas se sobrecargaron con su propia energía reciclada. La explosión continuó a través de ellas, atrapando 2 naves más antes de dispersar a 5 naves inutilizadas. Wong informó, no pudo contener la emoción. Por su voz,
los demás se retiran, reorganizando sus líneas, pero la égida no había terminado, mientras que el enemigo se tambaleaba ante este ataque inesperado. Chen implementó la segunda parte de su estrategia improvisada, lanzar los drones de mantenimiento. Lo que parecían ser simples drones de reparación, salieron disparados desde la plataforma de lanzamiento del ICE. La hegemonía los ignoró al principio. Fue un error fatal. No eran unidades de mantenimiento comunes. La tripulación humana los había reprogramado con protocolos de ataque, convirtiendo las pequeñas naves maniobrables en cazas improvisados. Los drones se lanzaban entre las naves más grandes de la hegemonía. Sus láseres de soldadura se convertían en herramientas de corte que cortaban a través de conjuntos de sensores, armas y emplazamientos. No era elegante, pero sí efectivo. Un mensaje de la nave insignia de la hegemonía. Wong anunció, preguntan cómo seguimos haciendo esto. Chan se permitió una pequeña sonrisa. Díganles que se llama ingenio humano. Cuando estás entre la espada y la pared, aprendes a usar todo lo que tienes de maneras que nadie espera. La flota de la hegemonía comenzó a retirarse. Su formación esférica perfecta se rompió. Habían venido esperando enfrentar los mismos trucos de antes. Preparados para cada contramedida que pudieran imaginar, se encontraron con algo que sus computadoras tácticas no pudieron predecir. La creatividad humana bajo presión. Informe de daños. Chen gritó sabiendo que aún no estaban fuera de peligro. Hull Integrity se mantiene al 70%. Santos respondió, el código está frito. No podremos volver a hacer ese truco, pero capitán, tenemos más ideas. Esa era la verdadera fuerza de la humanidad, no su tecnología, no sus armas, sino su capacidad de mirar lo que tenían y ver en qué podría convertirse. Cada derrota fue una lección. Cada limitación, un desafío que superar mientras las naves desaparecían en FTL. Chen sabía que regresarían con nuevas tácticas y contramedidas, pero su tripulación estaría lista con nuevas innovaciones e improvisaciones que ninguna computadora táctica podría predecir porque eso era lo que los humanos hacían mejor. Se adaptaron, sobrevivieron y nunca dejaron de encontrar nuevas formas de luchar. La respuesta del hegemón a su segunda derrota llegó de una forma que nadie en los siglos había anticipado. Su siguiente oleada llegó con una nueva nave insignia, una nave masiva que empequeñecía a sus escoltas. Todo su crepitar con energía computacional. La hegemonía había desplegado su computadora de batalla más avanzada, el orgullo de la lógica decidido a superar a los humanos problemáticos. El capitán Chen observó la pantalla táctica mientras la flota enemiga se acercaba, notando lo diferente que se movían esta vez. Se habían ido las formaciones rígidas de sus encuentros anteriores, reemplazadas por patrones fluidos y siempre cambiantes que parecen anticipar cada posible contraataque que han adaptado. El teniente Wong observó sombríamente esos patrones de movimiento. Su computadora de batalla está ejecutando millones de simulaciones por segundo, trazando cada escenario posible. El Dr. Reynolds asintió con la cabeza. Las lecturas de energía de su nave insignia están fuera de escala. Probablemente hayan vinculado todos los sistemas de su nave a uno solo ojo táctico. En teoría, debería darles una coordinación perfecta. En teoría, Chen repitió pensativo, había estudiado suficiente historia humana para saber que los planes perfectos rara vez sobrevivían al contacto con el enemigo. Jefe Santos, ¿cuál es nuestra situación? Estamos tan preparados como siempre. El capitán Santos respondió por el comunicador, los equipos de reparación hacen milagros, pero seguimos operando a capacidad reducida. Hagamos lo que hagamos, no podemos soportar otro golpe. Más. Chen sonrió, menos mal que eso no es lo que tenía en mente. Dr. Reynolds, háblame de esa computadora de batalla. ¿Cuál es su mayor fortaleza? Sus capacidades predictivas. Reynolds respondió de inmediato. Su poder de procesamiento le permite calcular cada movimiento lógico y contramovimiento como un gran maestro de ajedrez, pensando miles de movimientos por adelantado. ¿Y su debilidad? Hizo una pausa, luego la comprensión amaneció en sus ojos, solo puede predecir movimientos lógicos con exactitud. Chen se enderezó en su silla de mando. La humanidad no sobrevive ni prospera siendo siempre lógica. A veces, nuestras mayores victorias provienen de hacerlo completamente inesperado. Teniente Wong, preparado para ejecutar el patrón de maniobra. Charlie Foxtrot. La tripulación del puente intercambió miradas de complicidad. Charlie. Foxtrot era la jerga naval para una maniobra deliberada en una cueva, algo tan aparentemente aleatorio y peligroso que ningún oponente racional esperaría. La flota hegemonía atacó primero. Sus armas dispararon coordinadas con precisión matemática. Pero en lugar de evadir o devolver el fuego, el Aegis hizo algo que debió desconcertar a la computadora de batalla enemiga,
cortó toda la energía y comenzó a dar vueltas por el espacio como una nave muerta. Sus sistemas de objetivos tienen problemas para ajustarse. WAM informó que la rotación aleatoria está alterando sus algoritmos predictivos. Mejor aún, Renault agregó que no están disparando con toda su fuerza. La computadora de batalla debe pensar que ya estamos deshabilitados y está conservando munición. Chen asintió. La hegemonía, la lógica perfecta estaba trabajando en su contra. Ninguna IA táctica esperaría que un buque de guerra en funcionamiento se hiciera deliberadamente vulnerable mientras la flota enemiga se acercaba para investigar. Chen esperó el momento preciso. Ahora ordenó usar toda la potencia para maniobrar los propulsores. Ejecutar el Crazy Ivan. Los propulsores del ICE dispararon en una secuencia compleja que ningún piloto en su sano juicio intentaría usando la caída existente de la nave para agregar impulso a una maniobra que. La nave humana, en espiral, lanzó sus armas cinéticas restantes no a las naves enemigas, sino al espacio entre ellas. El título del proyecto, DED, creó una nube de plasma sobrecalentado y escombros. Los sistemas automatizados de la nave gigante activaron de inmediato sus escudos para protegerse de la explosión, bloqueando momentáneamente sus líneas de visión e interrumpiendo su conexión de red con la computadora de batalla. Su sincronización de objetivos es desestabilizadora. Wong anunció que la computadora de batalla no puede mantener una coordinación perfecta sin datos constantes de todas las naves. Chen aprovechó la oportunidad para lanzar nuestros drones con sensores modificados, un paquete completo de guerra electrónica. Los drones, originalmente diseñados para la observación estelar, habían sido reprogramados para transmitir datos contradictorios de los sensores en todas las frecuencias a los sistemas de red de Ames. Parecía como si el espacio mismo estuviera lleno de lecturas imposibles y objetivos fantasma. El orgullo de la lógica. La nave insignia enemiga que alberga la computadora de batalla comenzó a emitir señales de energía erráticas mientras intentaba procesar los datos contradictorios. Sus intentos de predecir y contrarrestar las acciones de la IA se volvieron cada vez más confusos a medida que la imprevisibilidad humana desafió sus marcos lógicos. La coordinación de su flota se está desmoronando. Reynolds informó con satisfacción que la computadora de batalla no puede establecer una respuesta táctica coherente porque ninguna de nuestras acciones encaja en ningún patrón lógico que pueda reconocer. Las naves TAMI comenzaron a disparar sus fantasmas sensores. Su formación perfecta se disolvió en el caos. Algunas naves aisladas de la guía de las computadoras de batalla se refirieron a protocolos básicos que las hicieron aún más predecibles que antes. Un mensaje del orgullo de la lógica ganó, anunció sorpresa evidente en su voz. Allí solicitando un cese de hostilidades, la computadora de batalla ha determinado que no puede predecir ni contrarrestar nuestras tácticas de manera confiable. Chen abrió un canal con la nave insignia enemiga. Este es el capitán en la barbilla. ¿Le gustaría a su computadora de batalla saber por qué falló? La respuesta llegó rápidamente. La voz del comandante alienígena contenía una mezcla de frustración y curiosidad. Nuestra IA táctica es la más avanzada en el espacio conocido. Puede predecir y contrarrestar cualquier estrategia lógica. Ese es precisamente el problema. Chen respondió, los humanos aprendieron hace mucho tiempo que la lógica pura tiene sus límites. A veces, el mejor movimiento es uno que ningún ser racional esperaría. Lo llamamos pensar fuera de la caja y es algo que ninguna computadora, sin importar cuán avanzada sea, puede replicar realmente. Mientras la flota de muchos se retiraba una vez más, Chen sabía que les habían enseñado más que una simple lección militar. Habían demostrado una verdad fundamental sobre la humanidad, que su mayor fortaleza no residía en seguir patrones lógicos, sino en saber cuándo romperlos por completo. Retírense de las estaciones de batalla, ordenó ella, y alguien de la tripulación de ingeniería alrededor de las bebidas. Sus modificaciones imposibles solo nos ayudaron a demostrar que a veces la mejor lógica no es lógica en absoluto. El ICE apenas había terminado las reparaciones de emergencia cuando los sensores detectaron algo sin precedentes. La hegemonía estaba regresando, pero esta vez habían comprometido toda su flota regional. Más de 50 naves de guerra se retiraron de FTL, lideradas por 3 enormes dreadnoughts que hacían que sus oponentes anteriores parecieran exploradores. El capitán Chen permaneció en silencio en el puente, observando la pantalla táctica mientras luchaba por rastrear todas las naves enemigas. La tripulación esperó su respuesta. Su tensión era palpable, pero su confianza inquebrantable. No se arriesgarán esta vez. El teniente Wong dijo en voz baja, esos dreadnoughts son sus naves de clase rompemundos. Cada una tiene suficiente potencia de fuego para reducir la superficie de un planeta a cristal. La voz del Dr. Reynolds era sombría mientras informaba desde su estación, han modificado sus escudos con IED.
Estoy detectando armónicos adaptativos, diseñados para contrarrestar tanto nuestras armas cinéticas como la guerra electrónica, y todo nuestro recubrimiento aún tiene una eficiencia mínima. Añadió el jefe Santos a través del comunicador, apenas hemos reparado el daño de la última batalla. Chen absorbió la información. Su mente ya estaba trabajando en las posibilidades. La hegemonía obviamente había aprendido de sus encuentros anteriores, adaptando su tecnología para contrarrestar todo lo que la égida aérea se lo había mostrado, pero aún no entendían la mayor fortaleza de la humanidad. Esperan que luchemos de la misma manera que lo hicimos antes. Chen dijo con una leve sonrisa en sus labios, les mostraremos algo completamente nuevo. Jefe Santos, ¿recuerdas esa discusión teórica que tuvimos sobre los impulsores de masa? En la que dije que sería una locura y probablemente nos matarían a todos. Sí, capitán, lo recuerdo. Bien, comiencen las modificaciones. Dr. Reynolds, necesito que reconfigure nuestros sensores, drones para una nueva función y Teniente Wong, trace un curso directamente a través del corazón de su flota. La tripulación del puente la miró fijamente por un momento antes de entrar en acción. Habían aprendido a confiar en los planes aparentemente locos de su capitán, habiéndolos visto funcionar demasiadas veces como para dudar ahora de la hegemonía. La flota se movió a una formación de ataque que parecía diseñada para contrarrestar todas las tácticas que las eras habían empleado previamente. La transmisión de su comandante llevaba una nota: finalidad, nave humana, su resistencia ha sido instructiva, pero fundamental. Ríndanse ahora o nos veremos obligados a demostrar el verdadero poder de una especie civilizada. La respuesta de Chen fue ordenar a las eras que aceleraran directamente hacia la flota enemiga. Los barcos de hegemonía mantuvieron el fuego, sus comandantes probablemente confundidos por una carga aparentemente suicida, todos preparados para maniobras extremas. Chen ordenó al jefe Santos: estado en esas modificaciones, listo capitán, pero sigo pensando que esto es una locura, si el tiempo está desfasado incluso por una fracción de segundo, estaremos muertos. Terminó Chen, pero si funciona, les mostraremos algo que nunca olvidarán. Reynolds desplegó los drones, el ICE lanzó sus drone sensores restantes, pero en lugar de dispersarse para crear confusión de guerra electrónica, se formaron alrededor del barco en una formación cerrada. La flota de Ginny finalmente abrió fuego, llenando el espacio con suficiente energía para vaporizar una pequeña luna. Chen ordenó que los impulsores de masa de la Aegis dispararan, pero no a las naves enemigas, sino que lanzaron los proyectiles cinéticos restantes en un patrón preciso alrededor de su propio salón. Al mismo tiempo, los drone sensores activaron sensores de gravedad modificados a máxima potencia. El resultado desafió la física convencional. La interacción entre el impulso de los proyectiles cinéticos y los campos de gravedad del dron crearon una distorsión localizada en el espacio-tiempo, una onda gravitacional controlada que lanzó la Aegis hacia adelante a velocidades imposibles. Distorsión gravitacional estable. Ranol gritó por encima del gemido del salón de la nave. Estamos acelerando mucho más allá de la capacidad de sus sistemas de orientación para rastrear las edades. Se disparó a través de la formación de hegemonía como una bala a través del papel. Su paso. El mago interrumpió su formación cuidadosamente planificada, pero Chen aún no había terminado. Segunda fase. Ordenó invertir los impulsores de masa en la bahía de ingeniería. Santos y su equipo habían realizado lo que parecía magia, revirtiendo los impulsores de masa de la nave para que actuaran como frenos magnéticos. La brutal desaceleración habría matado a cualquier tripulación que dependiera de amortiguadores inerciales, pero la tripulación del ICE se había entrenado para esto. Atados a sofás de aceleración con el clásico soporte mecánico, la parada repentina colocó a Aegis en la posición de disparo perfecta detrás de la nave insignia de Ames antes de que la flota enemiga pudiera reaccionar. Wong ejecutó la parte final del plan de Chen. Disparó el pulso gravitacional. Los tambores sensores modificados. Sus generadores de gravedad, ya a máxima potencia, se sobrecargaron en una explosión sincronizada. La onda gravitacional resultante no fue lo suficientemente potente como para dañar directamente a las naves enemigas, pero hizo algo mucho más devastador: creó un patrón de interferencia momentáneo que interrumpió los campos de efecto de masa de la nave hegemónica. Sin sus campos de efecto de masa, los enormes acorazados tuvieron que lidiar repentinamente con su verdadera inercia. Su propio impulso los hizo tambalear fuera de la formación. Sus tripulaciones no pueden compensar la física con la que no habían tenido que lidiar en siglos. Su flota está en caos. Wong informó que no podía ocultar el asombro en su voz. Los acorazados están completamente fuera de control y las naves más pequeñas se dispersan para evitar colisiones. La voz del comandante de la hegemonía llegó llena de algo que los humanos no habían escuchado de ellos antes: un respeto teñido de miedo. ¿Cómo? ¿Cómo sigues haciendo esto?
Cada vez que creemos entender tus capacidades, cambias todo. Eso es porque sigues intentando entendernos a través de la lente de tu propia civilización. Chen respondió, avanzas construyendo sobre lo anterior, siempre moviéndote en línea recta. La humanidad avanza al mirar los problemas desde nuevos ángulos, combinando viejas ideas de nuevas maneras, estando dispuesto a probar lo que todos los demás creen que es imposible. Hizo una pausa y observó cómo la poderosa flota de la hegemonía luchaba por restablecer el orden en su formación. No solo pensamos fuera de la caja, olvidamos que la caja existe por completo. La batalla no había terminado. La hegemonía aún tenía una potencia de fuego abrumadora a su disposición, pero en ese momento algo fundamental había cambiado. Finalmente habían comenzado a comprender que no se enfrentaban a una especie tecnológicamente inferior, sino a una que abordaba la guerra. Y quizás todo lo demás de una manera que su civilización había olvidado que era posible. En las tensas horas posteriores a la batalla, el Ice mantuvo una posición defensiva mientras la flota de Emman luchaba por reagruparse. El capitán Chen observaba a través de la ventana principal cómo los drones de reparación pululaban alrededor de los enormes acorazados alienígenas que intentaban restaurar sus generadores de campo Mass Effect. La vista de naves tan poderosas indefensas por una simple manipulación de la física parecía una metáfora perfecta del enfoque de la humanidad hacia la guerra. Mensaje de la hegemonía. El teniente Wong, buque insignia, anunció que su alto comandante solicita permiso para subir a bordo en persona. La tripulación del puente intercambió miradas de sorpresa. El elenco de liderazgo de Emes rara vez se atrevía a reunirse cara a cara con especies inferiores. Su solicitud decía mucho sobre cuánto habían sacudido las recientes batallas su permiso de cosmovisión concedido. Chen respondió, que la doctora Reynolds prepara la mezcla atmosférica en la bahía diplomática y el jefe Santos ya está en ello. El capitán, el ingeniero, respondió, estoy preparando un traductor en tiempo real que no depende de su tecnología. Necesitan ver que podemos igualarlos de maneras que no esperan. Cuando el alto comandante Ixel entró al puente de la égida una hora después, el porte aristocrático habitual del líder alienígena se vio atenuado por algo nuevo. La incertidumbre. El caparazón cristalino de los oficiales Ihan captó la luz mientras se acercaban a China, acompañados por dos subordinados que no pudieron ocultar sus miradas nerviosas hacia la tripulación humana. El capitán Chin Ixel comenzó a traducir las palabras en un inglés perfecto. Mi civilización ha existido durante 50.000 de sus años. Hemos conquistado desafíos que su especie aún no ha imaginado. En el lapso de unas pocas batallas, su única nave nos ha obligado a cuestionar suposiciones que hemos mantenido durante milenios. Chen señaló la pantalla táctica donde los puntos que representaban a ambas flotas colgaban en el espacio. Tal vez sea porque has estado mirando. Avance de la manera incorrecta, alto comandante. Ves la tecnología como una línea recta que siempre avanza. La humanidad aprendió a mirar en todas direcciones. Explícanos, exigió Ixel, pero la palabra contenía curiosidad en lugar de orden. Chen asintió al Dr. Reynolds, quien sacó esquemas de las diversas innovaciones del ICE. Cada sistema primitivo en esta nave representa una forma diferente de pensar sobre viejos problemas. No solo preguntamos cómo hacer que las armas de energía sean más fuertes o los escudos más poderosos. Preguntamos si hay una manera de evitar necesitarlos por completo, pero tus métodos parecen. Ixel luchó por encontrar la palabra. Ineficiente primitivo al revés. Santo sugirió desde su estación de ingeniería. Eso es porque los estás juzgando por tus estándares. Hemos aprendido que generalmente hay más de un camino hacia cualquier objetivo. Como tu maniobra de onda gravitacional. Uno de los subordinados de Ixel intervino. Su curiosidad profesional superó a su reserva. Usaste principios básicos de física de una manera que nuestras computadoras tácticas nunca predijeron porque ninguna civilización avanzada consideraría exactamente tales riesgos. Chen dijo, la mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología, es nuestra creatividad, nuestra voluntad de probar lo que sea. Es imposible nuestra capacidad de mirar un problema y ver soluciones que nadie más consideraría. Ixel se movió hacia la ventana y observó su flota. Vinimos a elevar a su especie, a guiarlos por el camino que creíamos correcto. En cambio, nos recordaron algo que nuestra civilización había olvidado. El progreso no siempre significa avanzar por el mismo camino. A veces, Chen estuvo de acuerdo, la mejor manera de avanzar es apartarse del camino por completo y forjar el suyo propio. El alto comandante regresó a Fae. La hegemonía siempre ha buscado poner orden en la galaxia para guiar a las especies más jóvenes hacia lo que consideramos un desarrollo adecuado. Pero quizás nos hemos vuelto demasiado rígidos en nuestro pensamiento, demasiado convencidos de nuestra propia superioridad. El orden tiene su lugar.
Chan lo reconoce, pero también el caos. La innovación a menudo proviene de aceptar la incertidumbre, de estar dispuesto a probar lo que otros consideran tonto o imposible. Sí, dijo Ixel lentamente. Hemos observado a su especie desde que lograron viajar más rápido que la luz. Vimos sus variados enfoques de la tecnología, sus caminos de desarrollo aparentemente aleatorios, y los descartamos como signos de primitivismo. Ahora entendemos que esto no era debilidad, sino fuerza. Los líderes alienígenas se enderezaron. Estoy autorizado a ofrecer términos no de rendición, ninguna de las partes ha perdido realmente aquí, sino de asociación. La hegemonía aprendería de la creatividad de las humanidades a cambio, compartiríamos nuestras tecnologías avanzadas no como sirvientes que elevan al maestro, sino como iguales intercambiando conocimiento. Chen sonrió. Reenviaré su oferta al gobierno de la Tierra, pero sospecho que estarán muy interesados. La humanidad siempre ha creído que la diversidad de pensamiento y enfoque de las soluciones nos hace a todos más fuertes a medida que continuaban las discusiones diplomáticas. Chen miró alrededor de su puente a su tripulación humana que se había enfrentado a una fuerza abrumadoramente superior no a través de tecnología avanzada sino a través de la creatividad. El coraje y la voluntad de intentar lo imposible habían demostrado que la mayor fortaleza de la humanidad no estaba en seguir el camino establecido, sino en encontrar uno nuevo a lo largo de las eras. Habían hecho más que ganar una serie de batallas, le habían mostrado a la galaxia que el verdadero avance no siempre significa avanzar, a veces significa moverse en direcciones que nadie más había pensado explorar. Al hacerlo, habían convertido a los potenciales conquistadores en aliados, no a través de una potencia de fuego superior, sino a través de la capacidad exclusivamente humana de pensar de manera diferente. Envíen un mensaje al comando de la Tierra. Chen ordenó mientras Ixel y sus subordinados se preparaban para regresar a su nave. Díganles que la operación Cambio de Paradigma fue un éxito. La galaxia finalmente está lista para aprender que hay más de una forma de alcanzar las estrellas. La flota de la hegemonía pronto partiría, pero regresarían no como conquistadores, sino como socios ansiosos por aprender la lección más valiosa de la humanidad, que el futuro no pertenece a quienes pueden construir las naves más grandes o las armas más poderosas, sino a quienes pueden imaginar nuevas posibilidades y atreverse a perseguirlas.